Comenzamos una nueva emisión de nuestra Agenda Abierta a través de la señal informativa de América Latina, Telesur. Gracias por su compañía a esta hora, deseándole una feliz jornada y planteando de una vez nuestros temas. Venezuela, nace el petro. ¿Qué logrará? Muy sencillo, ponemos 4 opciones: estabilidad económica, eludir bloqueo internacional, nuevo medio de pago, ilícitos cambiarios. Para que tengamos allí el lado positivo, que tiene que ver con las oportunidades, y el lado negativo, que tiene que ver con los riesgos que una iniciativa de esta naturaleza significa. Luego iremos al contacto directo con nuestros corresponsales. Este martes en Argentina se cumplió una segunda jornada de paro nacional del gremio de trabajadores bancarios. Están rechazando estos trabajadores el ajuste salarial de apenas 9%. Dicen que esto se queda chico frente a la inflación, frente al alza continuada de los precios, de los distintos precios. Entonces esta es una medida de protesta. Vamos a tener los detalles con Edgardo Esteban. Presidente estadounidense Donald Trump sostuvo un encuentro con senadores republicanos la víspera para discutir un proyecto de ley bipartidista para endurecer las políticas de controles de antecedentes para la venta de armas en este país. Bueno, vamos a ver también de qué va ese proyecto, qué es lo que se ha decidido, qué se desprende de ese encuentro entre Trump y senadores. Lo tendremos también de la mano de nuestra corresponsal Alina Duarte. En Cuba inició la capacitación de más de 200.000 autoridades electorales para asegurar calidad y transparencia en los comicios generales del venidero 11 de marzo. Alien Fernández los tiene en la actualidad, y el presidente ruso Vladimir Putin presentará su discurso ante ambas cámaras de la Asamblea Federal el 1 de marzo, a 17 días apenas de las elecciones, en la cual se definirá si se mantiene o no en la jefatura del Estado de la Federación Rusa. Bueno, así estará el contacto con nuestros compañeros de tareas desde sus respectivos lugares informativos, y luego hablaremos de Perú. Últimos sondeos señalan que 54% de los ciudadanos peruanos cree que el presidente Pedro Pablo Kuczynski debe dimitir. ¿Qué es lo que genera esta opinión? ¿Por qué se produce esta opinión? Mala gestión, indulto a Fujimori, indulto otorgado al dictador en diciembre pasado, es un montaje jurídico, corrupción con la brasileña Odebrecht. Así nuestros temas, esperamos que nos acompañe, empezamos a desarrollar. La madrugada del martes se habilitó la preventa del petro, de manera que la criptomoneda venezolana se lanzó oficialmente. El resultado: en 20 horas, la iniciativa monetaria alcanzó niveles importantes. Arrancamos por lo alto. Tremendo golpe, pues. Un bombazo. La apuesta gubernamental para eludir los bloqueos financieros y enfrentar los embates económicos adquirió un valor superior a su precio base, y la criptomoneda se afianza en Venezuela y el mundo. ¿Cómo interpretar estos resultados financieros? Hoy, en Agenda Abierta, revisaremos el impacto real del petro en la economía del país caribeño. Analizaremos las expectativas y veremos las reacciones generadas por la novedosa movida del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. Varias palabras asociadas a esta noticia: esperanza, estabilidad, paz. 3 de ellas apenas, lo estamos viendo en redes. Vayamos, a propósito de redes y del mundo digital, a los portales informativos que a esta hora tienen títulos y reseñas sobre esta información. Casa, empezamos por Casa. Telesurtv.net, Maduro lanza preventa del petro al mercado internacional. Estamos hablando de una criptomoneda, la primera emitida por un Estado-nación, creada para enfrentar bloqueo financiero y económico sin precedentes que ha impuesto Estados Unidos junto a sus aliados. Incentivar la inversión extranjera, es decir, que tener o darle la oportunidad al Estado de que reciba divisas, conformar un nuevo sistema de pago de bienes y servicios, y también servirá para la concreción de transacciones sin intermediación, de persona a persona. Reducirá considerablemente los costos en transferencias y también todo lo que significa emitir una moneda de carácter fiduciario. Será canjeable por dinero fiduciario y otros criptoactivos a través de casas de intercambio digitales, según ha anunciado el jefe de Estado. En principio serán 100 millones de monedas virtuales sin emisión
comisiones extras. A diferencia de las más de 1.500 criptomonedas que existen en el mundo, el Petro es la única que tiene sustento o respaldo, otra palabra clave, respaldo físico a través de los 5.342 millones de barriles que están en el campo número 1 del bloque Ayacucho de la inmensa faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. Luego nos vamos a la estatal venezolana de televisión, que titula con una exclamación del presidente Nicolás Maduro: bombazo histórico. En 20 horas, el Petro de Venezuela ya tiene 4.777 millones de yuanes, equivalentes a 596 millones de euros o 735 millones de dólares. El jefe de Estado explicaba en esa actividad que encabezaba en Miraflores que en apenas 20 horas, a partir del mismo momento en que fue anunciada la preventa y oferta inicial del Petro durante la medianoche de la jornada anterior, las solicitudes han estado surgiendo de manera vertiginosa. Y abramos comillas para citar al presidente: se reventaron las redes en el mundo entero. Venezuela está a la vanguardia tecnológica, económica también, en lo que tiene que ver con las criptomonedas. Hemos dado un paso gigantesco en el siglo XXI. Una moneda al servicio de todos los venezolanos, agregaba, para superar la especulación criminal. Su gestación fue apenas de 2 meses y medio y demuestra hoy más que nunca el Petro que juntos todo es posible. Venezuela, juntos todo es posible. Reiteraba esa afirmación el presidente, muy esperanzadora y con mucho optimismo. Ciudad Caracas, este medio local, titula o destaca en su titular, en su reseña, lo siguiente: PDVSA, Pequiven y CBG iniciarán compras y ventas a través del Petro. Una de las tantas decisiones o anuncios que hacía el presidente. Ordenaba a las empresas estatales y decía: esto es de obligatorio cumplimiento, a Petróleos de Venezuela, a Pequiven y a la Corporación Venezolana de Guayana, que un porcentaje de sus ventas a partir de este momento se haga en moneda Petro convertible. Aquí llegó el Petro y la cosa se tiene que hacer de una manera distinta, de una nueva modalidad. Un nuevo tiempo económico para Venezuela están haciendo, decía el presidente de la República en esta jornada de presentación de la criptomoneda en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, unas cuantas horas después del inicio formal de esa oferta inicial, de esa preventa privada que iniciaba exactamente el día de ayer y que culminará el 19 de marzo venidero. Sputnik Mundo, vayamos ahora a este portal, destaca: Venezuela firma acuerdos con una empresa rusa para fortalecer el Petro. Otro de los anuncios que se conocían ayer. Cerramos acuerdo con Aero Trading, una de las más grandes empresas de blockchain. Recuerden, esta fecha, compatriotas, será rememorada como el día en el cual Venezuela ha dado un paso hacia el futuro con el Petro. Expectativa mundial por la primera criptomoneda impulsada por un Estado. Eso decía el mandatario venezolano. Sostuvo una reunión con empresarios de criptomonedas en el Palacio de Miraflores, como ya hemos dicho, en la sede de gobierno, y luego daba esta noticia y reiteraba que con toda esta iniciativa, sin duda alguna, se seguirán fortaleciendo los lazos de amistad, de hermandad, de solidaridad con pueblos y gobiernos hermanos del mundo. Ahora bien, lo que muchos se están preguntando en casa, seguramente usted no es la excepción: ¿qué es lo que podemos hacer con el Petro? El presidente ayer daba algunas luces y empezaba a detallar a propósito de la evolución que ha habido en las últimas jornadas de esta iniciativa. Pago de los servicios consulares en todas las embajadas y sedes diplomáticas que tiene Venezuela en el resto del mundo. Ordeno a que se proceda al pago de los servicios consulares en todas las embajadas y consulados de la República Bolivariana de Venezuela en el mundo en moneda Petro o en cualquier criptomoneda, todos los servicios consulares del país. Eso expresaba el presidente de la República. Luego, el presidente venezolano también informaba que la Asociación Nacional de Aerolíneas tendrá la posibilidad de pagar en petros o en cualquier otra criptomoneda el combustible y los servicios asociados a las aerolíneas en la prestación de sus servicios en territorio venezolano. Y la cita es esta: hemos recibido la propuesta de la Asociación Nacional de Aerolíneas para la venta en petro del combustible asociado a la prestación de sus servicios en Venezuela, y exclamaba: aprobado. También ordenó que se establezca un manual para el pago de los servicios turísticos en territorio nacional a través de criptomoneda
o cualquier otra moneda virtual, es decir, a través de Petro o cualquier otra moneda virtual. Me hacen una solicitud para que se establezca un manual de pago de servicios turísticos y me piden la autorización para que los prestadores de servicios, hotelería, posadas, servicios turísticos nacionales e internacionales comiencen el cobro en criptomonedas y Petro. Y finalmente indicaba que desde este miércoles el Ejecutivo cobrará en Petro todo el combustible venezolano que sea expendido en estaciones de servicios o gasolineras que funcionen en distintos puntos de la frontera venezolana-colombiana, es decir, colombo-venezolana, esa frontera compartida con el país hermano. Ahora bien, ¿cuál es el respaldo de esta criptomoneda? Porque les hablaba de una palabra clave, respaldo. El motor económico y base fundamental de la riqueza económica venezolana, como se sabe, es la abundancia, la cuantía de sus recursos naturales. El petróleo es uno de los más destacados, el precio del petro estará asociado al de la cesta del crudo venezolano, entre otros motivos porque el Estado aceptará el pago de impuestos, obligaciones, tasas, contribuciones y servicios públicos nacionales en petro. Pero cuando hablamos de respaldo tenemos que inmediatamente pensar en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, irnos al bloque Ayacucho, su campo número 1, hay más de 5.000 barriles de petróleo y bueno, el presidente ha dicho esa cantidad es justamente lo que va a respaldar o lo que va a hacer que se sostenga esta divisa. Luego, el mercado del petróleo es más grande que la suma de todos los mercados de metales juntos. Esta situación coloca a Venezuela en una posición absolutamente privilegiada porque posee soberanamente las mayores reservas probadas de crudo. Venezuela, con más de 300.000 millones de barriles de petróleo en sus yacimientos, encabeza el ranking de las reservas petrolíferas del mundo, se ubica encima o por encima de países como Arabia Saudita, una de las mayores productoras mundiales, que tiene 266.000 millones de barriles, Canadá, ahí estamos viendo las cifras, 700.000 o 169.000 millones, lo digo mejor, Irán 158.000 millones, Irak 142.500 millones de barriles de petróleo, ahí estamos viendo las cifras de las reservas que tienen cada una de estas naciones que están allí en el ranking o en el top de los países con más reservas. Otro de los términos nuevos que se incorpora a toda esta jerga que tiene que empezar a manejar el pueblo venezolano y también, ¿por qué no?, más allá de fronteras, evidentemente, es esto del white paper o digámoslo en español, libro blanco. ¿Qué es ese libro blanco? Bueno, es como una suerte de acta de nacimiento, de documento fundacional, es una hoja técnica que contiene todos los puntos informativos sobre operatividad, funcionamiento. Allí está la información para disipar cualquier duda, ahí están las conceptualizaciones necesarias y también hay un basamento en hechos fácticos, digámoslo así, para que la gente entienda mejor. En el caso de Venezuela es un documento que tiene detalles sobre el petro, que explica sus soportes tecnológicos, las fórmulas de cálculo para precios y las fechas de operaciones. Y ahora repasemos algunas de las declaraciones emitidas tras el lanzamiento del petro. Y vayamos primero a lo que publicaba el ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología de Venezuela, Ukbel Roa. El titular de esta cartera decía exactamente: se ha intentado descalificar la criptomoneda diciendo que se utiliza para el lavado de dinero. Por el contrario, no hay nada más transparente en el mundo, sobre todo por su sistema contable, que las criptomonedas. Bueno, ahí está justamente una de las más grandes dudas, ¿no? Cuando uno plantea la iniciativa en términos de pro y contra, en términos de fortalezas y debilidades, allí hemos visto que está una de las más grandes dudas y para disiparla, pues vayamos al análisis, abundemos sobre esto. Luis Enrique Gabasud, economista, ¿cómo está? Hola, ¿Cómo le va? Muy bien, Lucía. Asesor en materia económica, venezolano, además articulista en distintos medios, investigador independiente en ciencias sociales y pare de contar. Luis Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti, Lucía, por la invitación. El petro, una iniciativa que tiene mucho de futuro, pero que también tiene todo de presente, y quiero empezar por aquí. Sí. ¿Efectivamente garantizará la paz económica y pondrá a Venezuela a la vanguardia en términos tecnológicos? Mira, a la vanguardia en términos tecnológicos, obviamente, porque estas tecnologías disruptivas, lo que es la cadena de bloques y
digamos, el procesamiento de datos descentralizado, distribuido, colectivo. Bueno, son las tecnologías que son de vanguardia en este momento de cara a toda la evolución que va a seguir el mundo digital, la economía digital y, bueno, todas las derivaciones que eso implica, porque el blockchain no solamente es una tecnología, hay otro tipo de tecnologías disruptivas que es útil para el caso de criptomonedas y el mundo financiero, sino que también es sumamente útil para cualquier proceso de datos que deba ser descentralizado, colectivista, muy ideal para procesos de contraloría social, para procesos de gobierno electrónico. Así que es bien importante toda esta evolución que va a tener esas tecnologías ahora en Venezuela, que además están siendo fuertemente impulsadas, lo vimos anoche en la extraordinaria intervención que hizo el presidente de la República, a través de las escuelas, a través de las universidades. Es decir, se está impulsando muy fuertemente eso es fantástico. La posibilidad de que se creen granjas en las universidades, en las instituciones académicas. Sí, no solamente las granjas de minado, sino también todo lo que son este tipo de tecnologías para todo tipo de procesos tecnológicos de cara a la evolución de la sociedad, más allá de la economía, más allá de la finanza. Pero desde el punto de vista específicamente económico, que es lo que, digamos, es la expectativa más importante que tiene el pueblo venezolano y el mundo en relación a este lanzamiento del petro, el primer criptoactivo respaldado por un Estado, emitido y respaldado por un Estado soberano y además respaldado en activos materiales tangibles, en activos físicos, en este caso el petróleo, pero que también pudiese ser en otro tipo de recursos y riquezas naturales que en Venezuela abundan, ¿no? Lo importante del petro es que el petro va a tener una importante curva de capitalización de mercado previsiblemente a muy corto plazo. Es decir, va a ir creciendo su valor de mercado, igual que lo han hecho otras criptomonedas muy conocidas como el Bitcoin, el Ethereum, etcétera, ¿no? Y esto va a estar impulsado fundamentalmente por dos factores. El primero es que el petro acertadamente se emite con una edición limitada, es decir, tiene un límite a la cantidad de petros que puede haber en circulación, así claramente lo establece el white paper, serán 100 millones de petros, y esto establece un límite que genera la escasez de la moneda. Es lo mismo que ha ocurrido con el Bitcoin, que tiene un límite de 21 millones de unidades, y eso hace que conforme va creciendo su movilización a nivel de mercado, se va haciendo cada vez más escaso, y eso también contribuye, o es uno de los factores fundamentales que contribuye a la capitalización del valor del Bitcoin. Igual va a ocurrir con el petro, porque ese es un factor fundamental. El otro factor fundamental es el uso, es decir, la demanda que exista del petro en el mercado internacional y nacional, es decir, en el mercado mundial en general. Y el uso depende sobre todo de la medida en la cual este instrumento sea utilizado para transacciones, para comercio, para operaciones y también para inversión, para reserva de valor, etcétera. Todos esos elementos están previstos en el petro los conjunta todos, pero además, como bien lo decían ayer en la presentación, el solo hecho de que el petro pueda ser utilizado por el mercado venezolano únicamente, son 20 millones de consumidores que existen en Venezuela aproximadamente, eso colocaría automáticamente el mercado del petro varias veces por encima del mercado total mundial actual de todas las criptomonedas existentes. Y eso sin contar lo que pueda usarse el petro a nivel de mercados internacionales, como ya lo vimos, pues los inversionistas que ya en apenas 20 horas han adquirido petros por valor equivalente de 735 millones de dólares, son inversionistas sobre todo internacionales. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, todos esos factores, fíjate que el Estado va a impulsar con mucha fuerza la usabilidad del petro, la va a impulsar aceptando el petro para cobro de impuestos, para pago de tasas, tarifas, servicios básicos, pero también lo impulsa en el comercio exterior de la República. Ya, bueno, claramente fue la orden presidencial anoche para que PDVSA, CBG, Pequiven y otras empresas del sector público ya comiencen a facturar al menos parte de su facturación, parte de sus ventas en petro, comiencen a aceptar petro. ¿Qué obliga esto? Obliga al uso del petro, porque los clientes de esas empresas que desean comprarle sus productos, en este caso sobre todo principalmente el petróleo, los hidrocarburos, se van a ver obligados a adquirir petros para poder cancelar esa factura. ¿Y dónde van a adquirir los petros? En esta preventa inicial pueden adquirirlos también cuando se arranque la venta al público en general como tal,
y también podrán adquirirlos luego con posterioridad en el mercado secundario, ¿no? Otro factor importantísimo, Lucía, de cara a la economía venezolana y sobre todo para el combate de la guerra económica, es que el petro va a ser, al ser moneda de circulación nacional, ¿no? Y al tener un valor piso estable, es decir, dado por el barril de petróleo de la cesta venezolana, por debajo del cual no puede caer, y además estando cotizado a través de la blockchain internacional descentralizada, que no está bajo el control de ninguna individualidad en particular, automáticamente el petro se convierte en una moneda de circulación nacional que no es de ninguna manera afectable por páginas como Dollar Today o por marcadores tendenciosos que quieran venir a decir cuál es el verdadero valor del petro. ¿Y eso cómo afecta en la liquidez monetaria de Venezuela? ¿Cómo coexistirán Bolívar y petro? Eso no está todavía muy claramente establecido, los detalles todavía el Banco Central y las autoridades financieras del país no lo han indicado con precisión, pero evidentemente que si van a circular las dos monedas, el petro va a contribuir a expandir la liquidez, que en este momento está muy restringida, a pesar de lo que dicen los monetaristas, porque la hiperinflación se ha comido la liquidez. Entonces, eso en todo caso, lo que te venía señalando es que obviamente el petro no puede ser afectado por Dollar Today, es decir, no va a haber ningún tipo de mecanismo tendencioso o arma de guerra geopolítica en contra de Venezuela que pueda afectar el valor del petro. No lo van a poder depreciar, como en cambio sí lamentablemente lo han venido haciendo a lo largo de los últimos años con el bolívar. Y eso es fundamental porque el petro destrona al Dollar Today como marcador de referencia de los precios de la economía interna, porque el petro va a circular en el país y se está impulsando muy fuertemente, incluso ofreciéndole rebajas de impuestos y otro tipo de incentivos a todos los comerciantes, a todos los empresarios, para que sus actividades económicas, su comercio, sus ventas comiencen a hacerlas en petro y aceptar petro. Eso es fundamental porque obviamente como el petro se va a estar revalorizando, se va a estar apreciando constantemente, porque es el comportamiento natural de cualquier criptomoneda y más el petro por los factores que te señalaba al principio, evidentemente eso hace que el petro se convierta en una moneda deflacionaria acá en la economía interna en Venezuela. Y si además se ata digamos, la cotización del bolívar en relación al petro, se ata en un nivel previamente calculado y establecido por debajo, por supuesto, del marcador tendencioso que actualmente existe del Dollar Today y del bolívar respecto al dólar americano, lo que va a ocurrir es que el petro va a fortalecer el bolívar y a jalonar el tipo de cambio desde los niveles estratosféricos del mercado paralelo hacia niveles mucho más razonables y mucho más racionales desde el punto de vista de la economía. ¿Cómo se evitarían los ilícitos cambiarios? Porque toda esta primera parte nos habla de las oportunidades que se abren como una gran puerta esperanzadora para la economía venezolana, pero respecto a las debilidades, la gente se pregunta, bueno, ¿realmente va a significar una posibilidad exenta, protegida de los ilícitos cambiarios, de la fuga de capitales? Acuérdate que el petro no es un sistema cambiario y el petro no está sometido a ningún tipo de control cambiario. El petro es una moneda de libre circulación conformada por 10.000 millones de unidades de intercambio. Porque acuérdate que el petro tiene 100 millones de fracciones. Correcto. Que conforman un petro, que son los menes. Si tú multiplicas 100 millones de fracciones por 100 millones de petro, te da 10.000 millones de unidades de intercambio, que son más que suficientes para generar un mercado mundial en torno al petro en cuanto a transacciones económicas, sobre todo por la curva de capitalización o revalorización constante que va a tener. El problema con un control de cambios convencional es que la divisa permanece por lo general en un precio fijo establecido y por supuesto eso hace que la divisa se vuelva barata para los agentes económicos, adquieren la divisa y luego la fugan o peor aún hacen una bicicleta cambiaria y la retornan al país para cambiarla nuevamente por bolívares en un mercado negro. Eso no puede ocurrir en el caso del petro porque nadie en su sano juicio va a pagar, por ejemplo, 250.000 bolívares por $1 americano en un mercado paralelo, cuando puede con esa misma cantidad de bolívares, si tomamos por ejemplo el tipo de cambio de referencia de ICON, podría adquirir $10 equivalentes en petro por esa misma cantidad de bolívares. Entonces por eso te digo que si la autoridad monetaria decide atar
la cotización del bolívar respecto al petro en un tipo de cambio que equivalente sea muy por debajo del mercado, del tipo de cambio paralelo, automáticamente el paralelo tiene que converger hacia ese tipo de cambio inferior, apreciarse el bolívar, fortalecerse la economía en general con una moneda deflacionaria. Y bueno, son ventajas increíbles porque los reemplazas al dólar today como marcador de referencia de los precios internos, estabilizas la economía y obviamente al estabilizar esa variable del tipo de cambio que determina muchísimo el componente inflacionario en Venezuela por la dependencia de importaciones que tiene nuestra particular economía, eso tiene que impactar primero en una estabilización de la inflación y luego una tendencia a la baja de la inflación, una apreciación del tipo de cambio y por supuesto un mejoramiento significativo de los niveles de abastecimiento. En torno al tema de los niveles de abastecimiento y de la inflación, no solamente es toda esta variable monetaria, cambiaria la que incidiría, sino que también debemos tomar en cuenta que el petro es un elemento importantísimo para la captación de divisas libremente convertibles por parte del Estado. De hecho, el petro en sí mismo puede llegar a ser una divisa, si no digamos, obviamente no aceptada por la cesta de divisas del Fondo Monetario Internacional como divisa libremente convertible, pero en el mundo de las criptomonedas y las criptodivisas puede llegar a reemplazar la necesidad de divisas libremente convertibles, lo que la hace equivalente a una divisa libremente convertible. ¿Y esto qué significa? Que el Estado va a tener la posibilidad, fíjate que ya lo vimos, y debo decirlo con absoluta responsabilidad porque la analogía creo que es contundente, lo que el Arco Minero del Orinoco no ha logrado en 2 años, lo logró el petro en 20 horas. ¿No? Sí. Y eso te da una idea del poder del petro para lograr que el Estado tenga un ingreso fresco de divisas propias del Estado, que es el único agente económico históricamente en Venezuela que inyecta esas divisas para el bienestar económico de la República y no para fugarlas al extranjero, a tenerlas en cuentas bancarias inútilmente como hace la burguesía privada. Entonces es importantísimo que el Estado recupere su músculo de divisas. El petro es una herramienta fundamental para eso, no solo ahora por la venta inicial que se estima, si se van a vender el 80 y tantos % de los petros emitidos y el Estado va a conservar el 17,4%, significa que podría llegar a levantar alrededor de 4.500 millones de dólares en esta venta de la emisión inicial, ¿no? Como factor de capitalización inmediato o de capitales frescos inmediatos para el Estado. Pero además, con ese 17,4% que conservará de los petros, y además con todos los petros que el Estado va a estar ingresando constantemente por el cobro de impuestos, por la factura de PDVSA, de las empresas públicas, etcétera. Así que hacia el Estado siempre van a estar afluyendo petros. Cuando el petro se capitalice en el mercado, y esto puede ser muy acelerado, fíjate, el Ethereum en alrededor de 2 años se capitalizó desde menos de $10 a más de $1.000, que ya está cotizándose el Ethereum. Si el petro, que además está respaldado por el barril de petróleo, que tiene todo este impulso en usabilidad, que tiene toda esta expectativa mundial tan increíble, pudiera llegar a capitalizarse mucho más aceleradamente y a niveles mucho mayores de lo que ha logrado incluso el propio Bitcoin. Y eso significaría unos niveles de ingreso de capitales frescos en divisas para el Estado impresionantes por la cantidad de petros que conserva. ¿Agentes externos tienen posibilidades de impedir eso? Ese es un elemento bien interesante y efectivamente, de acuerdo al análisis que hemos venido realizando detenidamente sobre las formas como podrían sabotear el petro, la más importante es el sabotaje que seguramente, ya de hecho lo ha expresado públicamente el presidente Trump, amenazando a todas las personas que puedan utilizar el petro o negociar con petro o comprar o vender petro y que eso pueda representar una fuente de financiamiento para el gobierno bolivariano. ¿De qué manera puede actuar el gobierno norteamericano? Puede amenazar a las exchanges internacionales para que no coticen el petro. Esa es la forma más probable que va a utilizar. Bien interesante lo que dijo el presidente anoche de una empresa de jóvenes venezolanos que se van a encargar de la comercialización del petro o de hacer que el petro se difunda internacionalmente en todo ese ecosistema de exchange y de todo eso, algunas más abiertas, otras más encubiertas, porque esa es toda una economía digital, ¿no? Encriptada. Entonces hay muchos caminos verdes por donde se pueden sortear esas amenazas, donde incluso las propias exchanges norteamericanas
que ven el negocio redondo en el petro y que están muy interesadas en el petro, pero amenazadas por su propio gobierno y por sus propias autoridades, pueden utilizar esos caminos verdes, esas alternativas, para también favorecerse de alguna manera del petro. Pero no solo eso, sino que se cuenta con las exchange euroasiáticas, que son de las más grandes del mundo, como las de China, las de Rusia, etcétera, que también van a participar, por supuesto, en la cotización internacional del petro. ¿Es cierto que hay el riesgo de que fondos buitres puedan adquirir petros y luego pretender reclamar parte de esos recursos soberanos que están en la faja petrolífera y que sirven de respaldo de este criptoactivo? Esa es una pregunta bien importante, porque se ha especulado mucho sobre el asunto de que es ilegal o inconstitucional que se hipotequen los recursos minerales de la República, que está prohibido constitucionalmente. Aquí el respaldo del petro es un respaldo digital, es un respaldo virtual, es la garantía de que el Estado va a recibir los petros por el valor equivalente a un barril de petróleo. No quiere decir que te va a dar ningún barril de petróleo, ni quiere decir que si tú vienes con el petro, como es en el caso de una moneda convencional, cuando estuvo respaldada, por ejemplo, por el patrón oro, cualquier persona que llegara con un billete emitido por el Banco de una república que respaldara ese billete en oro, se presentaba en el Banco Central de ese país y el banco le tenía que dar el equivalente en oro. En este caso, primero que nada, y si lees bien el white paper, el Estado venezolano no está obligado a recibirte petros. Es decir, no hay en ninguna parte dice, si tú compras un petro, esa es tu inversión que tú estás haciendo. Claro. Pero la inversión que tú estás haciendo, tú luego la puedes vender y el comprador es libre de comprarte como el vendedor es libre de venderte. Es decir, nada obliga al Estado a ser un comprador forzoso de petros. Por lo tanto, no existe tal garantía hipotecaria sobre recursos naturales en Venezuela. Lo que existe es la clara garantía para los inversionistas de que Venezuela tiene con qué responder o respaldar el valor piso del petro. Es decir, si viene un inversionista para acá y tiene un petro y quiere utilizar ese petro para transacciones en Venezuela, sabe que tiene garantizado por lo menos un valor equivalente al precio del barril de petróleo de la cesta venezolana para el día anterior del momento de la transacción. Así que esa es la naturaleza del respaldo. Es un respaldo que es muy tangible, es muy concreto, pero que no es una obligación de entregarte el recurso natural o de entregarte la riqueza mineral que constitucionalmente está prohibido. Pues. Profe, muchas inquietudes quedan, pero yo creo que vamos a tener que encontrarnos nuevamente, incluso en otros espacios de Telesur, por ejemplo, Impacto Económico, para seguir disipando esas dudas. Quiero contarle cómo ha respondido nuestra audiencia. Nosotros simplificamos el asunto así. Nace el petro en Venezuela, que logrará estabilidad económica, 32% se decanta por esa primera opción. Eludir bloqueo financiero y económico internacional impuesto por Estados Unidos, 23% lo cree así, 15% cree que, bueno, sencillamente será un nuevo medio de pago y 30% cree que más bien promoverá ilícitos cambiarios. Ya usted aclaraba buena parte de lo que tiene que ver con esta última opción. A esta hora casi 200 votos, igual la pregunta queda allí colgada en @telesuragenda_A. Profesor, muchísimas gracias. Si quiere un comentario final, un segundo. Sí, un comentario final, Lucía, es que no solamente el petro tiene un límite, ¿no?, de emisión, pero no hay límite a la cantidad de criptomonedas o de criptoactivos que puede emitir el Estado. Y ya el presidente dio un abreboca anoche hablando del petrooro, que a lo mejor sea el criptooro o tenga otro nombre. Es decir, por eso la superintendencia se llama de criptomonedas. De criptomonedas o de criptoactivos. Petro y actividades conexas. Exactamente. Gracias, profesor Luis Enrique Gabazut. Hacemos una primera pausa en Agenda Abierta. Esperamos que hayan quedado aclaradas muchas cuestiones sobre este asunto. Ya venimos con mucho más. Vayamos rápidamente a contactar a nuestros corresponsales. Comenzamos en Argentina. Se ha cumplido este martes la segunda jornada de paro nacional del gremio de trabajadores del sector bancario. Edgardo Esteban, listo para contarnos qué dejó esta medida de protesta y qué más sigue en la hoja de ruta. Hola, Edgardo. Un saludo para ti, también para toda la audiencia de Telesur en esta mañana de miércoles y, como bien decías, un importante paro realizaron los trabajadores bancarios, esta medida de fuerza por 48 horas, planteando justamente negociaciones de paritarias a partir de lo que es el costo de vida que ya se va anticipando, va a tener este 2018 en la República Argentina, que va a ser superior al 20% y de alguna forma frenando esta tentativa por parte de las entidades bancarias de darles tan solo un 9% a partir de la propia
mucha presión del gobierno de Mauricio Macri. Negociaciones que no avanzan y a partir de esta situación los trabajadores bancarios van a reunirse en el día de mañana para plantear justamente la continuidad de las medidas de fuerza la semana próxima, justamente en un sector que ha sido el que más se ha beneficiado con lo que es la políticas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri, donde la banca y todo lo que significa la especulación financiera ha tenido grandes ganancias en todos los últimos años. Pero también hay mucha expectativa con todo lo que va a ocurrir en el día de hoy, en esta importante movilización que van a hacer las centrales obreras, acompañando este pedido de los principales referentes de las entidades, como es la Confederación General de Trabajo, que en gran parte participa de la marcha, como también así de las dos centrales de trabajadores de la República Argentina, que están pidiendo modificaciones en lo que es las políticas económicas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri, la de paritaria, que no se persigan trabajadores, en lo que significan estas movilizaciones y esta persecución a la protesta social, que de alguna forma hay cierta prudencia y cierta actitud de sospecha que puede pasar alguna situación así en el día de hoy a partir de la presión que está haciendo el gobierno Mauricio Macri a las entidades justamente que nuclean a los trabajadores para que no asistan a esta manifestación que se estima va a ser multitudinaria aquí en el centro de la capital de Argentina. Gracias, Edgardo. Y ahora escuchan esta información. Presidente Donald Trump declara que ha ordenado al fiscal general Jeff Sessions proponer cambios que prohibirían los llamados bomb stock o aceleradores de disparos. Ayer sostuvo una reunión con varios congresistas para estudiar la posibilidad de un proyecto de ley bipartidista que endurezca las políticas de controles de antecedentes para la venta de armamentos en Estados Unidos. Alina Duarte con la actualización. Hola, Alina. Muy buenos días, así es. Primero fue a través de un comunicado de la Casa Blanca que firmaría la vocera de la misma, Sarah Sanders, en donde dio a conocer que el mandatario Donald Trump se habría sentado o habría debatido con el senador republicano Cornyn y con el senador demócrata Murphy esta nueva ley, una ley bipartidista, un proyecto de ley del pasado noviembre, luego de la masacre ocurrida en Las Vegas. Recordemos este tiroteo que dejó un saldo de más de 50 personas muertas y cientos de personas heridas. Sin embargo, esto es dadas las presiones luego de lo acontecido en un colegio del estado de Florida, en donde dejara un saldo también de 17 muertos. Este proyecto de ley, que insisto, tiene que ver con las presiones sociales después de varias movilizaciones en varias ciudades de Estados Unidos y demandas en redes sociales por todas partes, la presión internacional para la regulación del tema de las armas de los Estados Unidos. Dicen este proyecto de ley, el cual estaría dispuesto el mandatario Donald Trump a revisar, es bastante limitado, y es que solo buscaría una mayor eficacia de la base de datos nacional sobre antecedentes criminales para que los que se encuentren allí no puedan acceder a las armas. El debate sigue sobre la mesa. De nuevo se retoman cifras como el hecho de que durante el 2018, de acuerdo a la Organización del Archivo de Violencia de las Armas, se han registrado 30 tiroteos hasta el momento. El presidente más tarde habría salido, el día de ayer, salió a declarar que fue al fiscal general Jeff Sessions a quien ya le dio la orden de implementar o de sugerir unas nuevas medidas que permitan la prohibición de los llamados aceleradores de disparos, los mismos que se utilizaron tanto en Florida como en Las Vegas. Recordemos también que son los estudiantes de Florida los que están organizando estas protestas a lo largo del país, pero será el próximo 24 de marzo cuando lleguen aquí a la capital de los Estados Unidos para presionar directamente a la Casa Blanca a través de esta movilización llamada En Defensa de Nuestras Vidas, para marcar, dicen, las garantías de no repetición de una tragedia como esta. Gracias, Alina. Otra noticia que está en agenda es que el próximo 11 de marzo los cubanos elegirán, como se sabe, a los delegados de las asambleas provinciales del Poder Popular y a los diputados al Parlamento. Previo a esta fecha se desarrolla todo un proceso de capacitación, de formación de las autoridades que participarán en esta cita electoral. Nos ponemos al día con Alien Fernández. Alien. Hola, buenos días. Bueno, en efecto, lo que han dicho las autoridades electorales de Cuba es que continúa trabajándose sobre todo en la capacitación del personal que participaría en el proceso electoral el próximo 11 de marzo, donde están convocados a las urnas unos 8 millones de cubanos.
Es, por supuesto, han dicho las autoridades electorales, muy importante esta capacitación por la particularidad de esta segunda etapa de elecciones generales, donde los ciudadanos van a votar por los delegados a las asambleas provinciales del Poder Popular, pero también por los diputados al Parlamento de la isla. Eso quiere decir que los ciudadanos se van a encontrar en esos colegios electorales 2 urnas y podrán votar por todos los candidatos, varios candidatos o un solo candidato. Algo también importante es que ya se ha anunciado para el próximo 4 de marzo una prueba dinámica. Es como un ensayo general de lo que sería el proceso electoral para evaluar cuestiones fundamentales como son la logística, las comunicaciones, la instalación de esos centros, de esos colegios de votación. Y mientras esto sucede, esta capacitación, esta preparación de las autoridades, de las personas que participarán directamente en las elecciones, pues los candidatos a delegados provinciales y a diputados continúan recorriendo el país con el propósito de conocer las inquietudes, las preocupaciones de la ciudadanía en centros de trabajo, también en comunidades, instituciones de todo tipo, incluso en aquellas instituciones militares, porque una de las particularidades del ejército en Cuba es que digamos, pueden votar, ejercen su derecho al voto por representantes, en este caso delegados provinciales y diputados. Esta es la situación que se vive en este momento previo a las elecciones en Cuba. Gracias, Allen. Finalizamos nuestro recorrido con nuestros corresponsales, con Hansel Oro desde Moscú, Rusia. El presidente Vladimir Putin presentará el próximo 1 de marzo su discurso ante las 2 cámaras de la Asamblea Federal. Esto ocurrirá justo 17 días antes de las elecciones generales que están pautadas para el 10 de marzo. Hansel, las novedades al respecto. Buen día. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. El Kremlin ha anunciado que para el próximo 1 de marzo, en calidad como jefe de Estado, Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia, ofrecerá un discurso a los miembros de la Asamblea Federal de la Nación Eslava. Esto no quiere decir, por supuesto, y ya lo ha aclarado el propio copresidente del Estado Mayor Electoral de Putin, Alexander Rumianciev, cuando hace referencia a que esto para nada tiene que ver con un documento desde el punto de vista electoral, sino más bien es Putin, como en calidad de jefe de Estado, que ofrece un discurso a los miembros de la Asamblea Federal de Rusia, donde también se incluyen, por ejemplo, diferentes líderes sociales, representantes de empresas también, y también los gobernadores, tanto regionales como a nivel local. Es importante explicar de que en este discurso se prevén enfatizar los principales lineamientos que conducirá a Rusia en este año. Se trata de un discurso también que tiene un carácter con un poder jurídico, pues se tratan ahí diferentes puntos de vista, como es la política interna, la política exterior del país. Sobre todo se habla de la materia en tema económico, en tema también social, se habla también del punto de vista militar. Otro de los puntos fundamentales es el tema cultural y el fortalecimiento de la formación patriótica acá en Rusia, y sobre todo el nacionalismo. Me refiero a la preservación patriótica exactamente de esa memoria histórica que Rusia sigue llevando y defendiendo a lo largo de los años, sobre todo en la presidencia de Vladimir Putin, para específicamente poder enfocarse en una nación, Rusia, que iría hacia adelante y nadie la va a parar jamás. Así lo ha enfocado varias veces Putin. Esto lo dejó dicho al finalizar el año pasado, en diciembre de 2017, cuando realizó la presconferencia también a los periodistas, tanto de medios nacionales como de medios internacionales, enfatizando fundamentalmente los problemas que afrenta Rusia en los últimos tiempos y a los cuales debe mejorar en el futuro. Se habla, por ejemplo, en temas de la política interna, sobre todo mejorar lo referente a la educación, lo referente también a la salud, el mejoramiento de los salarios en torno de establecer un salario mínimo, también defender la jubilación. Son algunos de los temas en los cuales se van a tocar en este discurso que se ofrecerá ante la Asamblea Federal. Pero como explico, ya claro, no forma parte de un programa electoral, sino más bien es Putin como presidente en su calidad de jefe de Estado que ofrece este discurso a los miembros de ambas cámaras. Adelante. Gracias a los 4, les vemos a lo largo de la jornada y aprovechamos el tiempo que nos queda, que no es demasiado, para pasar a la información deportiva. Hola, Fernanda. Hola, ¿cómo estás?
Que nos hablas de Copa Libertadores y de Liga de Campeones. Exactamente, rápidamente para hacer un repaso de lo que también vamos a tener más adelante a las 8 de la mañana, Lucía. Aprovecha el tiempo. Vamos a comenzar precisamente con la Copa Libertadores, resultados de la Copa Libertadores de ayer, en donde Santa Fe precisamente consiguió la victoria allí ante Santiago Wanderers en casa. Allí, por supuesto, consiguió entonces esta importante victoria que le permitió avanzar hacia la tercera fase de la Copa Libertadores. Ratificó este martes entonces su clasificación hacia la siguiente fase. Vemos acciones del juego precisamente allí en Bogotá, en el estadio El Campín, en donde el Cardenal dominó el partido desde los primeros minutos e hizo mucho daño con la velocidad de John Pajoy, Anderson Plata y Morelo. El primer tanto del encuentro llegaría entonces al minuto 18, luego de que el chileno Kevin Valenzuela no soportara la presión de Perlaza. Allí precisamente lo vemos en acción, el primer gol del encuentro que llegó al 18, en donde la presión de Perlaza no había soportado esa presión y tras el rebote tiró el balón al área donde Morelo recibió y encaró al arquero Mauricio Viana para anotar el 1-0. En la segunda mitad el juego no cambiaría demasiado y Wanderers nunca estuvo cerca de igualar en el global a los colombianos. Santa Fe siguió aprovechando los espacios dejados por su rival y encontró entonces el 2-0 ya al minuto 71 cuando el lateral Juan David Valencia recuperó el balón en el centro del campo, se lo pasó a Pajoy y picó hasta el costado derecho del área rival para que luego se lo dejara servido el tanto a Morelo, que mandó el esférico al fondo de la red, segundo tanto en el encuentro y con 6 goles ya es líder de esta Copa Libertadores, líder goleador. El último gol ya justamente lo hizo Tecillo a 12 minutos del final, luego de que Perlaza le dejara el balón servido en el área chica para que sellara el juego. Con este triunfo Santa Fe entonces estará jugando por 6º año consecutivo la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y vamos allí también a revisar partidos de hoy pendientes de esta tercera fase de Copa Libertadores. Nacional de Uruguay estará enfrentando al Banfield argentino. Esto va a ser en el Parque Central de Montevideo, en la capital uruguaya, mientras que el Wilstermann boliviano enfrentará al Vasco da Gama brasileño en el Olímpico Patria de la ciudad de Sucre. Y vamos ahora sí con la Liga de Campeones de Europa, pues el argentino Lionel Messi logró la hazaña en Stamford Bridge y consiguió por primera vez anotar un tanto que rescató un valioso empate para el Barcelona ante el Chelsea en el partido de octavos de final, justamente el partido de ida de esta fase. Les costó 8 partidos y algo más de 12 horas de fútbol lograr marcarle por primera vez al cuadro blue. Ernesto allí Valverde repitió en Londres el mismo 11 con el que se impuso hace 3 días en Eibar. Sin embargo, los de casa avisaron desde temprano que irían por el gol, con par de ataques del brasileño William. Pero a la tercera vara vencida y finalmente el brasileño no perdonó y tuvo su recompensa al gran partido. Ahí lo vemos celebrando en el minuto 61 después de un saque de esquina. En corto, el balón le quedó en el balcón del área al dorsal 22 que se quitó de encima a Busquets con una gambeta y le pegó perfecto buscando el palo bajo de Ter Stegen, que solo pudo recoger el balón del fondo de la portería. Entonces se vino el contraataque y a falta de un cuarto de hora para el final, Messi puso fin a su espera después de una recuperación de Iniesta, recogió el esférico en el punto de penalti y batió a Courtois por el palo derecho. Los Blues ahora tienen que plantarse entonces el próximo 14 de marzo en el Camp Nou, buscando el más difícil todavía, con necesidad de marcar. Más resultados de la Liga de Campeones. Ayer el Bayern Múnich goleó al Besiktas turco por 5-0 y hoy se estarán disputando también el Sevilla ante el Manchester United y el Shakhtar Donetsk ante el Roma italiano. Bueno, Fercho, muchísimas gracias por este recorrido. A las 8 te vemos nuevamente junto al equipo de deporte. Pequeñita pausa, sí, pequeñita, y ya venimos con otro tema de análisis. Sin abreboca, entramos directo en materia. Nuestro segundo tema de análisis. Nos vamos a casa. Telesurtv.net. Presidente peruano se niega nuevamente a renunciar. Decía textualmente: no renunciaré a la presidencia del Perú por una presión paroxística mediática, sin fundamento alguno, porque tendríamos que ver cuáles serían las consecuencias de hacer eso y no serían buenas. Eso expresaba el actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski durante la inauguración del tercer encuentro de integración iberoamericana y la Alianza del Pacífico.
político. Según distintos sondeos de opinión pública, y por ahí está enfocada nuestra pregunta, la mayoría de los peruanos preferiría que el jefe de Estado peruano abandone el cargo, especialmente luego de que se conoció ese indulto y medida de gracia que concedió en diciembre pasado al dictador Alberto Fujimori y todo el dolor que eso ocasionó a las víctimas que revivieron tanto pero tanto dolor. No obstante, para Kuczynski las consecuencias de su dimisión no serían buenas y asegura que se defenderá panza arriba de las presiones. Bueno, después de Telesur vayamos a La República, que tiene esta publicación: Kuczynski no puede solucionar la crisis de su pedido de vacancia. Que este es un punto importante. La analista política y directora de la encuestadora Imacén, Giovanna Peñaflor, sostiene que PPK no tiene una estrategia definida y que parece que no comprende cuál es el problema que lo ha hecho descender, que lo ha hecho caer en términos de popularidad. Es decir, por qué ha bajado tan vertiginosamente su aprobación, según lo reflejan distintos estudios de opinión pública. Dice también que, no obstante, todavía la aprobación de Kuczynski tiene 2 cifras, es decir, no baja un dígito, y que podría revertir los números que no le favorecen si aplica una estrategia clara, que es lo que hasta ahora parece que no tiene. Sin embargo, considera también que repuntar el porcentaje negativo será bastante cuesta arriba, será complejo, aun cuando tiene esa opción, y cabe precisar, para contextualizar, que hace unos días, según la encuesta publicada por El Comercio, que fue encargada a Ipsos, la aprobación del presidente Pedro Pablo Kuczynski llegó a 19 puntos porcentuales. Y finalizamos con este medio internacional, France 24, Perú, el gobierno impugna el fallo que ordena juzgar a Fujimori. Bueno, el procurador ad hoc, César Romero Valdés, impugnó el fallo que ordena juzgar al exdictador o al dictador Alberto Fujimori por la matanza de 6 campesinos, desautorizando el derecho de gracia que le dio el mandatario Pedro Pablo Kuczynski en diciembre. A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia informó que Romero, el abogado para el Estado peruano en el caso Pativilca, presentó un recurso de nulidad contra la decisión del colegiado B de la Sala Penal Nacional bajo el argumento de que el derecho de gracia e indulto presidencial otorgados, ambas cosas, a Fujimori en diciembre pasado también contempla este caso. Bueno, ahí está la cuestión, ahí está la polémica. Lo cierto es que el Poder Judicial habló y dice que el derecho de gracia no vale para esta situación o para este nuevo caso. Un nuevo sondeo publicado este domingo arrojaba que 54% de los peruanos cree que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no debe terminar su mandato en 2021 como corresponde, sino que tiene que dimitir, visto que está involucrado en estos casos de corrupción que involucran al mismo tiempo a la gigante de la construcción y la infraestructura brasileña Odebrecht. Por segundo mes consecutivo, la popularidad de PPK cayó y en esta oportunidad resultados de un estudio elaborado por la encuestadora Ipsos refleja lo que ya adelantábamos según uno de los portales. La popularidad del mandatario peruano llegó a tocar 19%, es una caída respecto a enero. Su desaprobación aumentó en 5 puntos porcentuales. Así está la cuestión en Perú según las encuestas. Otro registro de la encuestadora Ipsos tiene que ver con esto. 1 de cada 5 peruanos aprueba al presidente Kuczynski, si lo vemos así en términos reales. 1 de cada 5. En términos porcentuales, 75% desaprueba o reprueba su gestión como jefe de Estado, por lo cual opina que debe renunciar, esa mayoría de 75%. Bueno, ¿qué repercusiones tiene esta situación en la cual está involucrado el presidente? Se habla de una crisis política e institucional. Conversemos de ello con Héctor Béjar, abogado y sociólogo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en Agenda Abierta. Bienvenido. Bueno, gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, ¿cuál es el escenario que se vislumbra? Porque la gente, la gran mayoría de la gente, por lo que estamos entendiendo, está solicitando al mandatario que dimita por estar involucrado en casos de corrupción, pero también por toda esta polémica que se ha presentado con el dictador Alberto Fujimori, y ahora hay una nueva determinación del Poder Judicial que nos hace pensar que podría volver a la cárcel. ¿Acaso un aliciente, una esperanza para las víctimas? En el caso de Fujimori está claro que la masacre que hubo en Pativilca, que es un lugar al norte de Lima,
donde fueron asesinados un grupo de agricultores por orden por causa y por acción del Grupo Colina, que estaba bajo la dirección inmediata de Fujimori. Es un proceso que nunca fue juzgado en el Perú, que va a ser juzgado recién y que por tanto no entra ni en el indulto ni en la gracia presidencial. Eso lo ha visto claramente la Sala Penal del nivel superior del Poder Judicial en el Perú. Ha apelado la parte de Fujimori y está por verse. Pero hay una conciencia general en el Perú de que es necesario el juzgamiento a Fujimori, sobre todo porque, según la opinión de los jueces, lo que se necesita es la verdad. Ese es un caso que quedó en la oscuridad y tiene que ser esclarecida. Ese es el argumento fundamental para la reapertura, o mejor dicho, la apertura de ese proceso. Hay de que esa verdad sea esclarecida, de que las víctimas sean reparadas. A propósito de esto que surge, tal cual está planteada la institucionalidad en este momento en Perú, tal cual está configurado el poder. Sí, efectivamente, porque además el crimen de Pativilca fue terrible. En realidad fue un crimen por encargo de un propietario de tierras que tenía gente que, según él, amenazaba su propiedad y que le encargó al entonces jefe del ejército, el general Hermosa, esa tarea. Hermosa consultó con Fujimori y Fujimori envió a la gente. No fueron ni siquiera gente acusada de sendero los masacrados. Fueron agricultores comunes y corrientes que eran absolutamente inocentes. Ahora le pregunto, una cuestión que genera diversidad de interpretaciones. Ciertamente la medida de gracia y el indulto que se le conceden al dictador en diciembre de parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿excluye o no el caso Pativilca? Claro, el indulto no menciona el caso Pativilca, porque el caso Pativilca recién estaba por verse, en realidad. Entonces, este es típica y auténticamente un caso nuevo y como tal tiene que ser juzgado. Además, no solamente está implicado ahí Fujimori, también está nuevamente implicado Montesinos, porque el Grupo Colina estaba bajo el encargo directo del asesor de Fujimori, Montesinos. Esto le preguntamos a nuestra audiencia, nos queda muy poquito tiempo, quiero compartirlo con usted. Sondeos señalan que 54% de los peruanos está convencido de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene que dimitir. ¿Qué es lo que genera esta opinión? ¿En qué se fundamenta la gente para pensarlo? Mala gestión, 22%. Indulto a Fujimori, 35%. Que es un montaje jurídico, 9%. La corrupción en la que tiene que ver la empresa Odebrecht, así lo cree 34%. Esta es la proporción. Quiero agradecerle, abogado, por habernos atendido muy amablemente. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Héctor Béjar, abogado y sociólogo peruano, quien conectaba para darnos ciertas claridades y precisiones sobre este tema, que es noticia y seguro seguirá haciéndolo. ¿Cómo está, Juan Carlos? Seguirá dando repercusiones y dando de qué hablar. Muy bien, ¿y tú? Buenos días. Y hablando de noticias, eso es lo que usted tiene que hacer en este momento, ¿no? Tenemos más noticias, mucha información, Lucía, minuto a minuto. Las noticias no se detienen y en Telesur pues estamos dispuestos a seguir informando.